la durabilidad de los zapatos, etc. ¿Sí? Pero hay veces en que queremos usar estas características que nos interesa medir, ¿no? Y acá entonces nos metemos en lo que se llama la estadística bivariada, es decir, hay dos variables que están involucradas y queremos entonces estudiarlas, ¿ya? Y estas variables también las vamos a considerar numéricas, es decir, son intervalares, ¿ya? El estudio entonces de las variables del tipo ordinales, es decir, que tienen un cierto orden, y las nominales, es decir, que tienen un nombre. Por ejemplo, las ordinales serían muy malo, malo, bueno, muy bueno, excelente, ¿no es cierto? A pesar de que son nominales, tienen un nombre, detrás de ellos, ¿no es cierto?, hay un cierto orden, ¿sí? Y el caso de las variables nominales, ¿no es cierto?, que son las que solamente tienen un nombre, por ejemplo, hombre o mujer, sí, no importa, ¿sí? Entonces no tienen un orden, pero sí tienen un nombre, ¿ya? Esas variables no las vamos a estudiar por el momento, pero es importante que ustedes también le echen una miradita a esas variables en el libro que va a estar puesta ahí en la página, para que le echen una miradita a cómo se trabaja, cuáles serían las medidas de centralidad y dispersión de ese tipo de variables, ¿no? Acá exclusivamente nos estamos ajustando, ¿no es cierto?, a un trayecto que tiene que ver con variables que son numéricas, ¿no? Es decir, son intervalares. Y ahora entonces vamos a atacar el caso, o cómo atacan, ¿no es cierto?, los estadísticos, el caso cuando tenemos más de una característica, que son dos variables numéricas, por ejemplo, el peso y la altura, ¿sí? Y se reducen exclusivamente, ¿no es cierto?, a hacer lo mismo que se hace con las tablas de frecuencia, pero ahora con una tabla de doble entrada, es decir, una matriz, ¿sí?, en donde divide cada variable, ¿no es cierto?, involucrada en grupos, ¿no es cierto?, ¿sí?, cada una de ellas, y en cada celda, ¿no es cierto?, se pone la cantidad de datos que satisface estar en la clase I de la variable X y en la clase J de la variable Y. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Entonces, ese numerito que está ahí, ¿no es cierto?, n sub 1, 1, significa que hay n sub 1, 1 datos, ¿no es cierto?, que están en la clase 1 de X y en la clase 1 de Y. ¿Sí? Este dato que está acá, n sub 3, 2, significa que hay n sub 3 datos, n sub 3, 2 datos, ¿no es cierto?, el que está en la clase 3 de X y en la clase 2 de Y. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo para que lo... Imaginen entonces que tenemos el proceso de medir entonces alturas y pesos. Entonces, supongamos que dividimos el peso en dos, que sería de 60 kilos a 70 kilos y de 80 kilos a 200 kilos. ¿Sí? Y acá dividimos también en dos clases, de 1,60 m a 1,70 m, y acá de 1,80 m, pongamos aquí de 1,80 m a 2 metros medio, o 2 metros. Pero queda afuera un... Algo así, ¿no? Supongamos que tenemos eso. Ese sería entonces, tendríamos dos clases para la altura y dos clases para el peso, ¿sí, perdón? Pero en ese muestreo como que nos quedan entre medio cosas fuera, ¿cierto? Claro, porque en el fondo entre lo que 70 y estudian, 80 ¿no es cierto?, nos son quedan... los datos, y no importa que haya datos que no estén involucrados. Recuerda que tú eres el generador de las clases, ¿no? Perfecto. ¿Sí te ves? Entonces, imaginemos que acá le ponemos 125, 242, 116, 25. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa este 25? O sea, ¿este elemento 25 qué significa?
Que hay 25 Este es el personas. peso y esta es la altura. ¿Ya? ¿Qué? Que hay 25 personas que miden, o sea, que pesan más que 80 y miden más de un 80. Y que mide, ¿no es cierto?, entre un metro ochenta Y 2 metros, claro. ¿Sí? Que ¿Entiendes? pesa entre 80 y 200. Ese número que está ahí significa que hay 116 personas que pesan entre 80 y 200 kilos y miden entre 1,60 m y 1,70 m. ¿Sí? ¿Ya ven? Y a cada uno de estos entonces podemos hacerle su marca de clase. Por ejemplo, ¿qué sería la marca de clase de la clase de los pesos? ¿Qué es lo que hay que hacer? 65 el de arriba. Claro, este sería 65, ¿y este? 140. 140, ¿no es cierto? 140 kilos. Y la marca de clase de estos que están acá arriba, 1,65. claro, que es la mitad, ¿no es cierto? Sí. Y 1,90. Sería entonces la mitad. Entonces este sería X1, este sería X1 y este sería X2, ¿no? ¿Cuánto era esto? 2,80 m, era 1,90 m. 140. 140. Sí. Sí, claro. Sí. Y acá tendríamos el 1. Y acá estaría entonces el 1, ¿no es cierto? Esa sería la clase. ¿Sí? ¿Estaría bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Entiendes? Muy bien. Ahí están entonces ese formato, ¿no es cierto?, de matriz, en la cual entonces distribuimos en cada una de esas celdas, dependiendo entonces de en qué clase de la primera variable y de la segunda variable esté. ¿Sí? Muy bien. Evidentemente, estos son la representación entonces de la matriz de frecuencias absolutas, pero también está la de frecuencias relativas, que es entonces ¿cuánto estamos? Hay que ¿Qué tengo sumar. que hacer para saber cuánto es? Sumar todo eso. Sumar todo eso, ¿no es cierto? Entonces tengo que sumar 125, 242, 116 y 25. ¿Están de acuerdo? Sí. Si nos quedan 18, 10, 500. 508. 508 individuos. Sí. Entonces, la tabla de frecuencia relativa sería entonces 1,65, 1,9, 65 kilos, 140 kilos, por lo tanto se quedaría 125, 508 avos, 242, 508 avos, 116, 508 avos y 25, 508 avos. ¿Qué sería entonces? ¿Qué sería entonces la Frecuencia matriz, relativa. entonces de frecuencia relativa, ¿no? Sí. ¿Sí? Esos son porcentajes, ¿no? Hay un 125, 508 avos por ciento, ¿no es cierto?, de individuos que están en el peso de 65 y 1,65 m de altura. Bien. Y en ello entonces comienzan también a aparecer entonces algunas otras cosas importantes que comienzan entonces a tomar relevancia, ¿no? Y acá están entonces algunos de los conceptos. Entonces, cada uno de estos valores que estaban inicialmente, ¿no es cierto?, es lo que nosotros llamamos la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de datos duros, ¿no es cierto?, reales que estaban en cada una de esas clases. ¿Ves? Entonces, en este caso tenemos 125, 242, 116, 25, que son entonces el número de individuos, ¿no es cierto?, que está en cada una de las clases de X y de Y. ¿Sí? Después tenemos la frecuencia relativa de la clase I de X y de la clase J de Y, que se va a escribir de esa forma, F sub IJ. Tiene de frecuencia, que el índice I se refiere entonces a la clase I de X y el índice J se refiere a la clase J de Y, tal como las matrices, ¿no es cierto? El primer subíndice se refiere entonces a la fila, el número de fila,
y el segundo subíndice se refiere entonces al número de Columnas. columnas. ¿Sí? Muy bien. Así que, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia relativa de la clase 2 del peso y la clase 1 de la altura? ¿Cuál es la frecuencia relativa de la clase 2 del peso y de la clase 1 de la altura? El 242 partido 2 del peso, La clase 2 del peso y la clase 1 de la altura. 116 partido 508. 116, 508 avos. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Ese es el F21. Acá. El F21 sería entonces 116, 508. ¿Quién sería el F12? Es el que tiene la 242. clase 1 de X y la clase 2 de Y. 242 dividido. 242, 508. ¿Está bien o no? Eso entonces es lo que es la F sub I J. ¿Está bien? La tercera, ya nos vamos complicando un poco. ¿Sí? F punto, Fi punto. Y dice entonces que el Fi punto es la suma de todas las frecuencias relativas y J, pero sumada sobre las J. Es decir, por ejemplo, ¿quién sería, por ejemplo, F sub 2 puntos? Sumada sobre la J. ¿Quién es el primer índice, subíndice? El de peso. El de peso. Estamos en qué clase del peso? En el 106. En el segundo, ¿cierto? Sí. El segundo. Entonces dice, sume todas las frecuencias relativas de esa fila. Entonces sería 116, 508, 130. más 25, 141. 508. ¿Y eso nos da? 141 ¿Sí? dividido en 500. 141, 508 avos. ¿Sí? Y esa sería entonces la frecuencia, la vamos a llevar a la frecuencia marginal de la clase 2 de X. ¿Sí? Esta sería entonces 141, 508, ¿cierto? ¿Y cuál sería el F1 punto? Entonces yo tengo que sumar 7, 25, 6, 377. 367, 367. ¿sí? Sí. Entonces digo por 508. y eso entonces es la frecuencia relativa de la X. Fíjense que la frecuencia marginal de X es esencialmente como si tomara solamente el peso. ¿Sí? Es como si en la muestra yo solamente estuviera considerando exclusivamente el peso, la altura no la tomo en cuenta. ¿Bien? Veamos cómo es la marginal de la altura. Por ejemplo, ¿cuánto sería F.1? Sería 126.508 más 116.8. Ya. Entonces, F.1 significa entonces que sumo todos los que están en la primera columna. Primera columna, 241. ¿no? Sería 125, 508, 241. más 141, No, más 116. 116, 508, ¿sí? Y eso nos da entonces 241. 241, 508 avos. ¿Sí? Y eso entonces es lo que pongo acá. 7. Y para el F.2 nos queda entonces 242, 508, ¿ya? Más 25, 508. Y eso nos da 267. 267. 267, 508. ¿Sí? Acá tenemos 267. Que es como si en la muestra solamente me interesara la Altura. ¿sí? Es eso, las tablas de frecuencia
para la altura y la tabla de frecuencia para el peso. ¿Sí? Consideramos que le interesa una sola variable. Esos son entonces lo que llamamos entonces las frecuencias relativas marginales de la clase I y de la clase I. ¿Ya? Después están las frecuencias relativas condicionales. ¿Sí? Fíjense cómo está descrito. Por ejemplo, si yo quiero calcular el eje de que la primera variable sea 1, dado que la segunda variable sea 2. Si hacemos entonces la representación entonces de nuestra fórmula que está ahí, ¿no es cierto? Sería f y j, es decir, sería f1, 2 dividido por f.j, perdón, f.1, ¿cierto? ¿Cuánto es f1, 2? 242 dividido por 508. no, f1, 2 que es eso, ¿cierto? Sí. Y el f.2 en la columna 2 y es la marginal de la columna 2. ¿Cuánto es? 267. 267, 508. Sí. Bueno, acá los 508 se van. Sí. ¿Sí? Y lo que me queda es 240. 2 partido por 2. Fíjense lo que queda. Estamos a ver cuando I vale 1, dado que J vale 2. Dos. Es decir, dado que J vale 2, que es esta columna. ¿Sí? Estamos calculando entonces, nuestro todo ahora son los 267. Y dentro de ese conjunto de 267 individuos, que va a ser ahora nuestro todo, vamos a calcular el porcentaje de que representa ese 42. ¿Sí? ¿Está bien? Ya entiendo. Y eso entonces nos da 242, 267. ¿Sí? Bueno. ¿Qué sería, por ejemplo, FJ igual 2, dado que I es igual a 2? No, Entonces ahora, votado. nuestro todo, ¿qué será? El 25. La variable X toma la clase 2. 2. Es decir, entonces, sería esto. ¿Sí? Nuestro todo ahora son 141 individuos. Y dentro de ese todo vamos a calcular el porcentaje de la segunda clase de J. ¿Sí? Ah, ya entiendo. ¿Ven? Entonces esto nos quedaría F2 2 dividido por F2. ¿Cuánto es F2 2? 25 dividido por 508. Y F2 punto, la marginal de 2 puntos, ¿cuánto es? 141. 141, 508, ¿cierto? Ajá. Los 508 se van, queda entonces 25, 141. Es decir, entonces, lo que medimos es que en nuestro todo, que sería entonces los 141, ¿sí? Estamos viendo qué porcentaje es este 25 que está acá. Claro. ¿Se entiende bien? Entonces, como ven, son la nomenclatura, ¿no es cierto? Parece sofisticada, pero en realidad las ideas son muy básicas, ¿no? ¿Sí? Muy básicas. Ujú. Muy bien, entonces tenemos entonces esta representación para el caso entonces de nuestras dos variables x e y, ¿ya? De nuestras dos características que queremos medir. Y están entonces estas curiosidades, ¿no? Que después entonces van a pasar a ser entonces muy importantes. Son conceptos básicos en ambos sentidos, ¿no es cierto? Que son elementales, pero que también son sustento, ¿no es cierto?, de lo que vamos a llevar a cabo entonces de aquí en adelante. ¿Ya? Muy bien. Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, si yo suelto, por ejemplo, esta circular, ¿sí? Yo les pregunto por qué se cayó. ¿Cuál es la respuesta?
Por la La gravedad. gravedad, sí. Entonces, cuando Newton se dio cuenta de eso, ¿ya? Entonces generó entonces una ley, ¿no? Claro. Que es la fuerza igual masa por Aceleración. ¿sí? En este lado, él pensó poner entonces lo experimental. Y en este otro lado, él pensó poner lo teórico. Entonces, en este proceso, ¿no es cierto?, que dejo caer el lápiz, ¿no es cierto?, opera exclusivamente una fuerza que ustedes me dijeron, ¿no es cierto?, que es la gravedad, el peso del cuerpo. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, en esta parte tenemos entonces hemorragia, ¿sí? Y en este otro lado tenemos lo experimental, es decir, la misma masa por la segunda derivada de la trayectoria con respecto del tiempo. ¿Sí? Lo que logró, ¿no es cierto?, bajó eso, ¿no es cierto?, y encontró entonces una forma de determinar qué va a pasar con este lápiz cuando yo lo tiro en cada segundo, en cada milisegundo. Yo sé lo que va a pasar con ese lápiz. ¿A qué altura, ¿no es cierto?, va a estar de mi mano cuando yo lo deje caer? Yo conozco todo ese proceso. Ya sé. Cuando yo les pregunto esto, ¿qué están pensando ustedes cuando conocen todo lo que va a pasar con un proceso? Su pasado, su presente y su futuro. ¿En qué piensan? En el control absoluto, ¿no es cierto? Ustedes tienen control absoluto de ese proceso. Claro. Lo conocen todo. Sí. ¿Sí? Muy bien. Eso solamente se logra cuando tenemos determinismo. Cuando le abrimos las puertas al azar, ya no Claro. tenemos esa posibilidad. Cuando yo lancé este cuerpo, yo no consideré ni el roce, ni la posibilidad de viento, ni lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, con lo que está, ¿no es cierto?, imbuido en este ambiente. ¿Sí? Claro. Todas esas variables, ¿no es cierto?, comienzan a alterar, ¿no es cierto?, este sistema, pero que Newton simplemente lo Descarta. descartó y lo dejó en una simpleza, ¿no es cierto?, y que permitió entonces crear entonces una forma, ¿no es cierto?, de poder hacer algo que desde el ser más primigenio, ¿no es cierto?, desea, que es entonces controlar algo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con mi proyecto? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? Desgraciadamente no tenemos una forma de calcular una ecuación diferencial como lo hizo Newton, ¿no es cierto?, para situaciones como esta. ¿Ya? Hay algunos intentos, pero son muy complicadas, las ecuaciones son muy complejas. ¿Ya? Entonces, lo que se hace, ¿no es cierto?, es lo siguiente, es algo un poquito más, por decirlo así, simple, ¿ya? Y con muchas dificultades, ¿ya? Con muchas problemáticas entre medio. Y la idea entonces es que se piensa que si estoy involucrado en dos variables, voy a suponer entonces que esas dos variables de alguna forma tienen una Relación. conexión. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tomara este mismo proceso, ¿ya?, y el conjunto de información fuera el tiempo, que dura, ¿no es cierto?, desde que yo lo suelto hasta que cae al suelo, y la otra variable fuese el tiempo, ¿sí? Entonces tengo tiempo versus la altura, ¿no es cierto?, o la distancia que está este lápiz de mi mano cuando lo suelto. ¿Sí? Entonces tengo dos variables, tiempo y distancia. Si yo hiciera ese cálculo, evidentemente esas dos variables yo sé que están vinculadas de alguna forma. ¿Sí? Pero ¿cómo puedo relacionarlas si no tengo estas herramientas que Newton diseñó, ¿ah?, y construyó? Entonces lo que hace Gauss es lo siguiente, La campana de Gauss. que es un poco lo que hace entonces un psiquiatra, ¿no? Mirar entonces el pasado y el presente, todo lo que podamos de esa
de esa circunstancia y proyectarla. Y eso se llama entonces una regresión. Ahora, estos conceptos que estamos describiendo acá tienen que ver mucho, ¿no es cierto?, por algo que es esencial, ¿no es cierto?, en todo estudio científico, que es la causalidad. ¿Sí? Es decir, toda circunstancia o suceso, ¿no es cierto?, tiene una causa. Esa es la cosa. ¿Sí? Ahora, segunda cosa. Generalmente estos sucesos están en un ámbito continuo. ¿Sí? Cuando ustedes estudiaron matemática y continuidad, ¿no es cierto?, vieron, ¿no es cierto?, que Claro. vieron que si yo tenía una función, ¿no es cierto?, que resultaba ser continua, ¿sí?, que resultaba ser continua, y tomábamos un punto acá x0, y sabíamos que en ese punto x0 el valor era y0, entonces si yo me muevo un poquito acá, en un x0 más h, entonces esta función se va a mover también un poquito, y0 más h. ¿Sí? ¿Ven? Claro, depende de la función. Esa es una forma de predicción, aun cuando sea en un intervalo infinitamente pequeño. ¿Sí? Yo puedo predecir. ¿Ven? Entonces, por lo tanto, este concepto está vinculado necesariamente, ¿no es cierto?, con el principio de causalidad. Por esa razón, entonces, lo que hace Gauss es: voy a intentar relacionar estas variables a través de alguna función. Pero no voy a pensar en una función exageradamente complicada como los que hacen los profesores de Mate 0 y de Mate 20. Mate 20, 25, esas cosas. Vamos a empezar con cosas fáciles. ¿Ya? Entonces él piensa y dice: voy a ver si acaso puedo pasar una recta. La recta es fácil. Tiene dos parámetros nomás. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer pasar una recta, pero no por todos los puntos? Voy a poner una condición para que pueda construir esa recta que voy a asumir. Voy a darle entonces una condición. Y la primera condición que se le ocurre es la siguiente. Imaginen ustedes que tienen los siguientes. Unas cosas así, ¿no? Y acá entonces trazo una de estas posibles rectas. ¿Ya? Entonces él dice: voy a tomar y voy a escoger dentro de todas esas rectas la que cumple la siguiente condición: que esa distancia, más esa distancia, más esa distancia, más esa distancia y más esa distancia sea la menor posible. ¿Ven? Claro. Sea la más chica posible. Entonces, mirándolo un poco más en profundidad, él se da cuenta que esa misma cosa, aquí está la recta L, y acá está uno de los puntos. Entonces acá está el valor x, aquí está el valor real y su y, el experimental, ¿cierto? ¿Sí? Y esta es la recta igual a x más b. Entonces este puntito que está acá vendría siendo nuestro I sub i estrella. ¿Sí? Y I sub i estrella es la evaluación, ¿no es cierto?, de la función lineal evaluar el punto xy. Entonces I sub i estrella es a xy más b, ¿no? Pero yo no sé quién es a quién es b todavía. Esos son mis parámetros que tengo que calcular. Entonces cuando él dice, bueno, la distancia de ese punto a esta sería esa, ¿no es cierto? Y resulta que se da cuenta que lo que tienen ahí es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Es un triángulo rectángulo. Y que esto que está acá es una hipotenusa. ¿Sí? Es una hipotenusa. Y que cuando minimiza ese cateto, también se minimiza la
Hipotenusa. Y después dice, ¿qué sentido tiene la hipotenusa en términos de mis datos? ¿Qué significa esa hipotenusa? ¿Qué significa decir que el valor de mi experiencia en el tiempo xy es y estrella en lugar de decir y sub i? ¿Qué estoy cometiendo ahí? La desviación. O sea, como... Estoy cometiendo un error, ¿no es cierto? Ajá. ¿Sí? Y sucede que yo puedo medir ese error. ¿Cómo puedo medir ese error? Es que conozco y sub i. Y voy a conocer y sub i estrella. Por lo tanto, la diferencia entre esos dos valores es el error que estoy cometiendo. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es mi error. Y entonces cambia la primera condición que él había pensado, que era entonces que la suma de las distancias de cada punto a la recta fuese la misma. Ahora la cambia por que la suma de los errores al cuadrado sea mínima. ¿Está bien? Y hace ese cambio porque resulta más fácil obtener, ¿no es cierto?, los parámetros de esa manera. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, lo que dice entonces es lo siguiente, dice, voy a poner entonces como condición para determinar mi recta L igual a X más B, la voy a determinar, ¿no es cierto?, bajo la condición de que la suma de los E sub i al cuadrado con i desde 1 hasta n sea mínima. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que es E sub i al cuadrado? Sucede que la suma de los E sub i al cuadrado es la suma de 1 a n de i sub i menos i sub i estrella al. ¿Sí? ¿Y quién es i sub i estrella? Es a xy más b. Entonces lo que nos queda aquí es i sub i menos al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que los puntos x sub i e y sub i son datos que conoce. Él ya midió, ¿no es cierto?, en cada segundo qué altura o a qué distancia estaba este lápiz, ¿no es cierto?, de mi mano. ¿Está bien? Lo midió. Así que e y sub i y x sub i son datos conocidos. Y lo que obtenemos acá, ¿no es cierto?, es una función cuadrática que depende de dos variables, a y b. Y yo sé maximizar una función cuadrática. ¿Sí? Derivo parcialmente con respecto a la primera coordenada, derivo parcialmente con respecto a la segunda coordenada, las igualo a cero, ¿no es cierto? Y esos son mis puntos críticos. ¿Sí? Después veo el hessiano y veo entonces dónde aparece entonces que los determinantes cambian de signo en forma sucesiva, ¿no? De menos, más, menos, ¿sí? Y cuando tengo eso, entonces voy a obtener el valor que se minimiza, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, cuando él hace eso, sucede que cuando ustedes derivan parcialmente, ¿no es cierto?, les varía esta que está al cuadrado, ¿no es cierto?, pasa a ser entonces una expresión lineal, ¿sí? Que es un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? En donde la resulta ser exactamente igual a lo siguiente: la suma de los i sub i menos i subraya por x sub i menos x subraya con i desde 1 hasta n, dividido todo eso por la suma de x sub i menos x subraya al cuadrado con i desde 1 hasta n. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Esa sería entonces la pendiente de la recta. Y el betongo, que sería el intercepto de la recta, queda como el promedio de las i menos a tongo por x. Esos son entonces los puntos críticos. Cuando él mete entonces eso en el hessiano, se da cuenta entonces que está en presencia de un mínimo. Y que ha encontrado entonces la recta
que minimiza la suma de los errores al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos entonces una forma de vincularnos, o vincular más bien dicho, ¿no es cierto?, la variable x con la variable y. En este caso, en nuestro ejemplo, entre el tiempo y la distancia que está este lápiz, ¿no es cierto?, cuando cae y lo dejo cortar de mi mano. ¿Sí? ¿Bien? ¿Y qué es lo que hace entonces? Es que cualquier dato o información que yo no haya tenido, ¿no es cierto?, experimentalmente, yo lo evalúo entonces en mi recta. ¿Sí? Y eso hace entonces que puedo tener un pronóstico relativamente bueno dentro de ciertos rangos, ¿no es cierto?, de lo que puede ocurrir en el futuro. ¿Sí? Esto que yo les acabo de mencionar, ¿no es cierto?, se llama entonces regresión lineal. Y el método que acabo de describir se llama el método de mínimos cuadrados. ¿Ven? ¿Sí? Muy bien. Bien. Entonces, de esta relación, ¿no es cierto?, que son las frecuencias relativas condicionales, vamos a aceptar por el momento lo que yo les voy a comentar, pero que ustedes van a entender cuando veamos el concepto de probabilidad. Vamos a decir entonces que dos variables, x e y, son entre ellas independientes, es decir, no tienen nada que ver una con otra, si las condicionales de x dado y es exactamente igual a la marginal de x. Y si al revés, que la condicional de y dado x es la marginal de y, entonces estamos en presencia de dos variables que son entre ellas independientes. ¿Ya? Cuando veamos probabilidades, vamos a ver esto mismo, ¿no es cierto? Y en lo cual entonces se va a traducir de la siguiente forma: que la medida de probabilidad de un evento es tal, pero cuando mido ese evento, dado que ocurrió otro, y se mantiene, ¿no es cierto?, ese resultado inicial, significa que el segundo evento no afectó en modo alguno, ¿no es cierto?, al primero. Por ejemplo, si yo contabilizo acá cuál es el porcentaje de mujeres, tengo 1, 2, 3, 4, 4 de 8, un 20. ¿Sí? Ocurre el siguiente evento: una de las señoras o señoritas sale fuera de la sala y calculo la cantidad o el porcentaje de mujeres que hay en esta sala. ¿Qué ocurrió? Que el primer evento, que es que una persona salió fuera de la sala, alteró el sistema. ¿Sí? Y por lo tanto afectó, ¿no es cierto?, la medida de probabilidad original, la cantidad, el porcentaje de mujeres en esta sala. ¿Sí? ¿Verdad? Si esa persona que fue al baño vuelve y vuelve a calcular la probabilidad, ¿no es cierto?, o la cantidad o la proporción de mujeres en esta sala, dado que llegó la persona que había salido, volvemos entonces al valor original, ¿no? ¿Sí? Cuando eso ocurre, ¿no es cierto?, como este segundo evento, entonces el evento de que ella entró no afecta en modo alguno, ¿no es cierto?, a la probabilidad entonces original. Pero cuando ella sale, sí afecta entonces el sistema, porque el sistema entonces cambia, se altera. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, eso entonces es lo que estamos diciendo allí. ¿Ya? Si la frecuencia original es dada, ¿sí?, pero cuando condicionamos, ¿no es cierto?, esa frecuencia relativa condicional, ¿no es cierto?, se altera. ¿Sí? Si no se altera originalmente, significa entonces que estamos en presencia de una variable aleatoria que son entre ellas independientes. Pero si se altera,
van a ser dependientes. Bien. La segunda proposición, que es salir de la definición de ahí arriba, ¿no es cierto?, es que dos variables van a ser entre ellas independientes si la distribución o la frecuencia relativa, si la frecuencia relativa de la clase I y de la clase J es exactamente igual al producto de las marginales. Si eso acontece, entonces estamos en presencia de dos variables que son entre ellas independientes, ¿sí? Recuerden que esta relación entonces es muy simple, ¿no es cierto? Puesto que si tenemos entonces que f de x igual i, dado que i igual j fuese igual entonces a f y punto, ¿sí?, por la definición de frecuencia relativa condicional es f sub x igual i e igual j, ¿sí?, dividido entonces por f punto. Esa es la definición entonces de eso, ¿no? Es lo que hemos dado y lo que hemos hecho entonces en la Claro, y ahora sí pasa. claro, ¿sí? Y esto entonces es igual a fi punto. Entonces esto pasa Pasa para allá y obtenemos entonces que si eso acontece, si son independientes, entonces el producto de las marginales es exactamente igual al valor de la frecuencia relativa en esa celda. Por ejemplo, hagamos otro ejemplo más chiquito. Supongamos que tenemos acá sí y no hombres y mujeres, ¿ya? Cuando no son intervalares, pero lo vemos. Entonces acá tenemos 15, 10, 25, 10, ¿ya? Para que hagamos suma fácil, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el total de encuestados? Tenemos 15, 20, 40, 50, 60. ¿Lo qué? Sí. Entonces, las frecuencias relativas son 15, 60, 10, 60, 25, 60, 10, 10, 60. ¿Están de acuerdo? Las marginales de los hombres, ¿cuánto es la primera? Un cuarto. Sería 25 centavos. ¿Están de acuerdo? No lo recuerdo. De las mujeres, 60. más, 60. El de las mujeres, 35. 25 centavos, ¿cierto? De los sí, 40 centavos, ¿cierto? Y de los no, 20 centavos. ¿Está bien? ¿Sí? Lo que dice esa proposición es la siguiente. Si yo multiplico 40 centavos con 25 centavos y me da 15 centavos, y además, si multiplico 20 centavos por 25 centavos y me da 10 centavos, y si además multiplicar 40 centavos por 25 centavos me da 25 centavos, y si además, finalmente, que si multiplico 20 centavos por 35 centavos me da 10 centavos, esas dos variables son independientes. Fallando una, esas variables son dependientes. Muéstrenme si acaso esas dos variables sí y sexo, o sea, posición y sexo, entonces son entre ellas dependientes o independientes. Son todos esos productos iguales a los valores que están dentro de las celdas. 2 y 3 por... ¿Entendió, no? Por 3, claro. ¿Ah? Entonces 40, bueno, a ver, 40 centavos
por 25 centavos, eso me debería dar 15 centavos. ¿Cuánto va su producto? 40 por 25, ¿cuánto puedo ver? ¿Ah? ¿Cuánto? 1000. ¿1000? Sí. 1000. Partido por 3600, ¿no? Sí. Eso es exactamente igual a 15 centavos. Veamos, 1000 por 60, 60.000. 15 por 3600, Por... 54.000. ¿cuánto? 54.000. 54. pero ¿Son no- iguales? No. Esos son. Sigue por lo tanto fallando una, entonces la variable sí y la variable género son entre ellas dependientes. Van a ser independientes cuando es una igualdad en todas las celdas. Fallando una, inmediatamente pasan a ser dependientes. ¿Se entiende bien? Sí. Muy bien. Ahí le tengo ese ejemplo. La, ¿Perdón? per- Dependencia. la dependencia es como redundante. La dependencia depende de que una afecta a la otra, ¿cierto? Exactamente, claro. En este caso estamos diciendo que sí y no son dependientes de hombre y mujer. Claro. Es decir, la opinión depende de el género. Pero ¿por qué son sí y no son dependientes de hombre y mujer? Eso no entiendo. Imagínate que tú estás pidiendo que esta es una encuesta sobre, qué sé yo, Voto de los constitucionales. para alcalde, Ya. ¿no? ¿Sí? Si gusta tal persona para alcalde. Claro. Entonces, que se yo, a las mujeres a lo mejor les parece estupendo el sujeto, ¿no es cierto? Y a lo mejor votan o se inclinan, ¿no es cierto?, por esas dos circunstancias. Cosa Ajá. que pasaba hace 30, 40 años atrás, ¿no es cierto?, más todavía. Que había entonces, no había una comilla seriedad, ¿no es cierto?, respecto de en qué consistía mi voto, ¿no? Claro. Hoy en día no, hay entonces una argumentación respecto de eso, ¿no? Ujú. Muy bien, pero hay un montón de circunstancias, ¿no es cierto?, que están fuera, ¿no es cierto?, de esas variables que hacen entonces que, por ejemplo, las mujeres o los hombres, ¿no es cierto?, voten por una u otra persona, ¿sí? Si eso acontece, significa entonces que si tú multiplicas, ¿no es cierto?, las frecuencias relativas marginales, ¿sí?, y no da, ¿no es cierto?, lo que dice entonces la frecuencia relativa en esa celda, resulta ser entonces que esos dos van a ser entre ellas entonces independientes. Opinión y sexo son dependientes. ¿Sí? Si falla una, entonces pasan a ser Dependientes. O ¿Sí? sea, la gracia de esto es que puedo no entender cuál es la relación, pero puedo descubrir que existe. Por supuesto. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? ¿Bien? Y ese hecho, ¿no es cierto?, de la dependencia, ¿no es cierto?, hace pensar entonces cómo las hago depender. Pero ¿Sí? vuelvo como a mí. Sí, sí. Me resulta un poco como azaroso en este caso, como porque si Bueno, por azar, evidentemente el ejemplo en Claro. particular mismo, ¿no es cierto?, es artificial, ¿no? claro. Lo acabo de crear. Por eso mismo me resulta como puso números al azar y ya sabemos que son dependientes y ahí como que Pero porque igual hay una muestra que te está diciendo, Claro. te está haciendo que te está evidenciando que hay una dependencia, la muestra. Esto podría ocurrir, ya ¿no es cierto? Esto podría ocurrir. ¿Sí? Y si esto ocurriese, serían dependientes. serían dependientes. Ya, ahora me estoy ¿Se como entiende, no? siento- sí, porque como que puso números al azar y ahora son dependientes y es como ¿por qué? Pero claro, pero ahora entiendo que es Claro. ya. O sea, yo puedo, algo que es esencialmente cualitativo, ¿cierto?, ser dependiente o independiente, yo lo puedo ver entonces o indicar a través entonces de un método numérico, un indicador numérico. Y eso entonces hace que ya las cosas entonces comiencen a ser un poquito más serias, ¿no? Dejan de ser subjetivas, ¿no es cierto?, y pasan a ser objetivas, ¿no? Porque yo tengo una herramienta con la cual entonces yo puedo decidir si acaso estas dos variables tienen esa característica o no, entre ellas. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Sí. Muy bien. Ahora,
Ya hemos hablado entonces de esta situación de la regresión lineal, ¿no es cierto? Y hemos obtenido entonces, esos son entonces los parámetros entonces de la recta, ¿sí? La covarianza. Y bueno, esta suma que está acá arriba, ¿no es cierto? Si yo divido cada una por 1 partido por n, esta que está acá arriba se va a llamar entonces covarianza, la que está abajo es la varianza ordinaria, ¿sí? La que nosotros definimos hace un rato, ¿sí? La varianza de los datos x, ¿sí? Y se va a repetir entonces una y otra vez, ¿no? Va a ir apareciendo entonces este objeto de la suma de los i sub i menos i raya por x sub i menos x sub i, ¿no? Y entonces por esa razón entonces ella necesita ser entonces nombrada, ¿sí? Y su nombre entonces es la covarianza muestral. La covarianza muestral, es decir, la covarianza muestral es el promedio de los productos de las diferencias que están cada dato x de sus medias y de cada i sub i de sus medias, ¿sí? Eso entonces es lo que prepara entonces lo que vamos a llamar la covarianza. Muy bien. La próxima clase vamos entonces a profundizar en la construcción de un indicador que tiene que responder a una pregunta que es esencial, ¿no es cierto?, en este proceso de ajustar una recta. ¿Cuándo puedo ajustar una recta a mis datos? ¿Sí? No a cualquier dato voy a ajustarle una recta, tiene que tener algún sentido. Claro. Y para ello entonces les voy a pedir que ustedes estudien un poco el capítulo de álgebra lineal de el producto punto, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer, esta es la primera forma, ¿no es cierto?, o visos Sí, de que ustedes pueden mirar una cierta cosa y darle un significado matemático para después entonces volver a la parte real. ¿Sí? Es decir, pasan de lo muestral, toman un lenguaje matemático que de alguna forma acapara, ¿no es cierto?, esas nociones, las suben, entienden lo que significa acá arriba y después La vuelven. bajan a poder interpretarla, ¿no es cierto?, en los datos mismos. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es que, para poder explicarles un poco cuál es el camino, ¿no es cierto?, que vamos a seguir, nosotros vamos a mirar estos datos que están acá, no como datos individuales, sino que como coordenadas de un vector. Entonces este va a ser el vector que tiene coordenadas x1, x2, xn. Y el i es otro vector n-dimensional que tiene coordenadas i1, i2, i. ¿Está bien? Entonces, lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que tengo este vector y este vector. ¿Sí? Cuando miro esos vectores, ¿no es cierto?, y supongo que están en una recta, va a ocurrir esto. Claro. O va a ocurrir esto. Cuando es absolutamente lineal, Claro. ¿sí? Cuando es absolutamente lineal, o bien son colineales pero con direcciones opuestas, o son colineales y tienen la misma Dirección. ¿Sí? Como pasa de 180, de 0, ¿no es cierto?, a 180, vamos a construir entonces nuestro indicador en términos de ese ángulo. ¿Sí? Y ese ángulo es lo que vamos a llamar el coseno. De ese ángulo es el que nos va a interesar. ¿Y por qué el coseno? Porque el producto interior, cuando es definido en términos geométricos, está definido en términos del ángulo que forman. ¿Sí? Adyacente por ¿Se hipotético. entiende? ¿Sí? Partido hipotético. El producto punto de este vector con este vector es su norma, la norma del primero, por la norma del segundo, por el coseno del. Ángulo. Entonces, cuando el ángulo esté muy cerquita de 0 o muy cerquita de 180, va a significar entonces que el indicador me va a decir, puede ajustar una recta. ¿Bien? ¿Sí? ¿Entienden? Muy bien, eso lo vamos a ver entonces en la próxima. Que estén bien. Gracias por venir.